Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. Hoy me siento muy honrada de tener a alguien como el doctor Santiago Nieto. Doctor, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que nos digan quiénes son y qué hacen desde su propia perspectiva. No, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues, abogado, orgullosamente sanjuanense, egresado de la Autónoma de Querétaro y del San Javier, Wow. eh, especialista en muchos temas a lo largo de mi vida, en materia electoral, en materia de combate a la corrupción. Me tocó encabezar la FEPADE, una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí. Me tocó también ser procurador de un estado de Hidalgo. Bueno, tengo también la ventaja y la enorme fortuna que la presidenta Sheinbaum me designara como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y realmente pues muy contento de estar aquí contigo, estar en tu espacio y estar pues platicando de cómo las cosas pueden tener sentido en un país como el nuestro, Claro. en un estado como el nuestro y en una coyuntura como la actual. Oye, ahorita que platicabas de toda tu trayectoria, has tenido muchísimos retos y me imagino que también hay muchos retos actuales, pero me gustaría que nos contaras qué has aprendido de ti a través de todos estos retos que has vivido. Bueno, a ver, la primera, cuando me tocó ser magistrado electoral regional, me tocó la nulidad de la elección de Morelia, que yo pensé que en ese momento iba a ser el escándalo más importante de mi vida, pero después ya vinieron otros Sí. más fuertes. Y en FEPADE me tocó pues, la enorme responsabilidad de poner 2 órdenes de aprehensión en contra de 2 exgobernadores, de César Duarte, de Javier Duarte. La única orden de aprehensión federal que tuvo César Duarte, por el que está todavía preso por desvío de recursos públicos hacia campañas electorales, particularmente para el PRI. Y bueno, me tocó ese difícil momento de que me destituyeran de la FEPADE en la época de Peña Nieto, un enfrentamiento muy fuerte con Peña Nieto y su equipo. Y al final del día, vía Marcelo Ebrard, pude llegar a la Cuarta Transformación. Me invitó a conocer al expresidente Andrés Manuel López Obrador en Tlaquepaque, en Jalisco. Me acuerdo que llegué a las 11:40 al meeting. Se tenía contemplado que a las 11:40 ya hubiera terminado el meeting para yo irme con el expresidente platicando en su vehículo. Y bueno, así fue. De hecho, venía Carlos Lomelí, el candidato a gobernador en ese momento de Morena en Jalisco. Venía César Yáñez, el chofer, y el expresidente y yo. Y la verdad es que antes de que terminara esa sesión, ese meeting, te decía, un periodista me reconoció, me dijo: ¿qué viene a hacer a usted aquí a Tlaquepaque? Y dije: me vengo a sumar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Él me dio pues, la oportunidad de trabajar a su lado en la unidad de inteligencia financiera. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en el ámbito de lo profesional. Y desde ahí apoyar al estado de Querétaro en muchas cosas, por ejemplo, el fraude y la problemática de la Caja Popular Libertad. Me tocó a Claro. mí enfrentarlo con la finalidad de evitar que 2 millones de personas que tenían cuentas en esa Caja Popular, en esa SOFIPO, perdían sus ingresos. Y bueno, muchas cosas a lo largo de la historia, el combate al huachicol. Me tocó pues, la batalla por Tamaulipas, más adelante contra Cabeza de Vaca, el desafuero de Cabeza de Vaca, la primera demanda contra García Luna en Estados Unidos, que fue la primera recuperación de dinero producto de la corrupción en Estados Unidos. Fue precisamente una demanda que a mí me tocó firmar y me tocó suscribir ese proceso. Entonces, realmente, pues han sido muchas experiencias y yo no te podría como englobarlo todo. Ha sido muy distinto, hasta que, bueno, por supuesto me casé y eso me generó una Sí, sí, sí. problemática con el expresidente. Y ya terminé saliendo de la unidad de inteligencia financiera y bueno, llegando a Hidalgo como invitado por el gobernador Julio Menchaca como procurador. Yo soy muy agradecido con las y los hidalguenses. Fue una experiencia hermosísima. Y bueno, el año pasado me tocó pues, recorrer las calles
de Querétaro buscando el voto por Morena y teniendo pues, la enorme posibilidad y el enorme resultado que fue que la presidenta Claudia Sheinbaum ganara Querétaro, Ujú. muy por encima de la candidata del PRIAN, de esta Xochitl Gálvez. Entonces, muy contento de estar aquí, muy contento de estar de nuevo en mi tierra. Oye, ahorita que estás en el INPI, ¿cuáles crees que son los retos con el tema de la digitalización? ¿Cuáles crees que son tus principales retos y qué es lo que más te emociona de ahora en esta posición en la que estás? Bueno, la presidenta fue muy clara conmigo, me dijo, necesitamos tener más patentes mexicanas. Es una patología que seamos la decimosegunda economía del mundo o decimotercera en cuanto a Producto Interno Bruto, que seamos el socio comercial más importante de Estados Unidos, 588 mil millones de dólares de exportación, que tengamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y otro con Europa, pero que paralelamente seamos el país 74 en insumos de innovación y el país 56 en innovación en general. Hace rato platicábamos sobre qué está haciendo Corea del Sur, qué está haciendo Singapur, qué está haciendo... Que eh, justo vienes llegando. vengo llegando de haber estado 3 semanas por allá viendo temas y realmente asombrado, pero para bien de lo que se puede hacer. O sea, Corea del Sur era un país que en los 80 era una dictadura, pues venía de una guerra civil de hace 70 años, en los 50, con sus vecinos del norte. Y hoy en día es una de las naciones pues, más desarrolladas tecnológicamente de la Tierra. Ya están pensando en inteligencia artificial física, o sea, más allá de tener un chat GPT, ya están pensando en cómo se comunican en robots humanoides, en guardianes, en perros guardianes con inteligencia artificial. La verdad es que están pensando en otra dimensión. Vietnam es un país que hace 50 años estaba invadido por una potencia extranjera que llevó más de 20 años de guerra, tanto con Francia como con Estados Unidos, y hoy en día tienen un vehículo eléctrico, algo que no hemos podido desarrollar todavía en México, ¿no? Ujú. Singapur es un país que no existía en las décadas de los 60, que los malayos terminaron aventándolos, si me permites utilizar esa expresión, Sí, porque no tenían forma de mantenerlo. Y hoy en día pues, es el país que tiene el mejor sistema de purificación de agua, hoy que estamos discutiendo el Batán. O sea, tendríamos justo que ir a hay ver un a caso ahí Singapur. Sí, interesante. no, hay que voltear a ver a Singapur. Mejor sistema de purificación de agua, mejor sistema de desalinización de agua, mejor sistema de captación de agua del mundo. Es el país con ingreso per cápita más importante de la región y el 84% de la inteligencia artificial se está produciendo en esos países. Vietnam, Corea del Sur, China, Japón, Taiwán. Sí. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Es hacer esa ruta. Debemos dejar de ser un país manufacturero, un país armador, y necesitamos convertirnos en un país transformador. Y esa es la idea de la presidenta. Y ese es el principal reto que tengo, cómo aumentamos las patentes mexicanas. Ya el récord histórico lo rompimos el año pasado, 700. Vamos a tener más de 1000 patentes mexicanas en lo que va de este año. Estoy convencido de ello. Pero lo más importante es que esas patentes se puedan comercializar en el mercado. Y la otra cosa que me pidió Marcelo Ebrard fue combate a la piratería. Estamos viendo cómo la industria mexicana, los comerciantes, las y los comerciantes mexicanos son afectados en sus ingresos en virtud de la piratería china, Ujú. básicamente China. Y a la Virgen de Guadalupe, o sea, me decían, bueno, ¿por qué crearon una marca de la Virgen de Guadalupe? Pues porque están entrando vírgenes de Guadalupe piratas de China, ¿no? Wow. ¿Por qué estamos haciendo la indicación geográfica de la muñeca Lele en Amealco? Pues porque están entrando muñecas Lele piratas de China. Y eso es algo que evidentemente tenemos que combatir para proteger estos elementos de la identidad. Entonces, el combate a la piratería es mi segunda prioridad. Y mi tercera prioridad es elevar el número de indicaciones geográficas de denominaciones de origen de cara al mundial. Es decir, puede parecer algo muy pueril, muy infantil, pero no, porque estamos hablando de un evento deportivo que puede traer por lo menos unos 5.000 millones de dólares a nuestro país. Ujú. Y eso es algo que no podemos soslayar ni minimizar. Y tiene que ser un evento deportivo que no se quede en los 13 partidos que va a haber tanto en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México,
sino que tiene que ser un evento para las 32 entidades federativas. ¿Y de qué forma vamos a atraer a los turistas que vengan los partidos para sacarlos de Jalisco, sacarlos de Nuevo León y sacarlos de la Ciudad de México? Muy sencillo, tenemos que ofertarles cuáles son las enormes riquezas de nuestro país. Y pienso en Querétaro, a ver, la Peña de Bernal o el centro de Querétaro o los viñedos de Freixenet o la Muñeca Lelé, son la Sierra Gorda, son cosas que tenemos que estar promoviendo y bueno, al final del día el INPI está en la Secretaría de Economía por esa razón, porque necesitamos ver cómo elevamos eh, cómo sustituimos nuestras importaciones, cómo elevamos el contenido nacional de nuestras exportaciones, pero sobre todo cómo sacamos a más personas de la pobreza. El régimen neoliberal pues, dejó 60 millones de personas en pobreza. Ahorita la presidenta ha anunciado que se redujo de 51 millones a 38 millones de personas en la situación de vulnerabilidad. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Ensanchemos las clases medias. Necesitamos que haya más clase media y necesitamos desde Morena tener una política pública enfocada en el ensanchamiento de las clases medias, en combatir las desigualdades sociales, pero generando mayor ingreso, mayor recurso en todas las capas sociales, en todos los deciles de la población. Y ese es nuestro objetivo, el objetivo de que para el caso en particular de Querétaro, tenemos que mantener las cosas que se han hecho bien, tenemos que cambiar los errores que tiene la actual administración. Y bueno, eso es parte un poco del objetivo de... Justo esa era mi siguiente pregunta. Tú como queretano y con todo el amor que le tienes a Querétaro, ¿cuáles son los principales cambios que te gustaría ver en Querétaro? Bueno, primer tema, seguridad. El pacto que hubo en el gobierno con los grupos delictivos es evidente que se rompió. Necesitamos reforzar la materia de seguridad. La vinculación con el gobierno federal es indispensable, con Omar García Harfuch, mi amigo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina. Por otro lado, la vinculación con Estados Unidos. No podemos ganar esta guerra solo. Y Estados Unidos tiene en FinCEN, en DEA, en FBI, en HIC, en cualquiera de las agencias norteamericanas hay mucha información que nos puede servir para poder FinCEN, para poder combatir a los grupos delictivos en México y en Querétaro. Pues yo creo que el primer tema sería la seguridad y el segundo tema es el agua. No podemos mantener el actual esquema de las cosas y si queremos que Querétaro siga creciendo y tenga una economía más pujante, necesitamos agua, necesitamos energía. Claro. Y para ello necesitamos más inversión privada en materia energética, por un lado, y por otro lado, sí necesitamos proyectos que sean viables para la purificación del agua. Yo he estado en contra del Batán, pero no por el Batán, no por el proyecto técnicamente, que además con agua ya, y la presidenta ya dijeron que es viable hacerlo, sino más bien por el tema del endeudamiento. Lo que yo no estoy de acuerdo es que Querétaro se endeude con 30,000 millones de pesos más 11,000 millones en el ámbito privado, porque eso va a significar que el próximo gobierno, que será de Morena, no va a tener capacidad para generar obra pública. Y nosotros requerimos esa capacidad. ¿Qué necesitamos? Sí, una inversión federal, una inversión estatal, pero es algo que debe tomar el siguiente Congreso, que tendrá mayoría de Morena, y el siguiente gobierno, que será encabezado por un morenista. Oye, Santiago, he visto también por ahí que te gusta escribir mucho. ¿Y cuál ha sido tu libro, el que más disfrutaste escribir? Y vi por ahí también que estás escribiendo uno nuevo. Entonces, si nos puedes dar así como un spoiler de qué viene en tu nuevo libro. No, a ver, el libro que más me gustó escribir fue Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Lo platiqué con Genaro Villamil en su momento, con Marcelo Ebrard, y les platiqué anécdotas. Y me dijeron, oye, tienes que hacer un libro sobre esto. Entonces escribí el libro, lo mandé a la editorial, me regresaron con algunas observaciones. Me dijeron, a ver, eso de la legitimación procesal activa no le interesa a nadie. Mejor haz un libro mucho más, menos técnico y más de tus Didáctico. experiencias. Y ya, bueno, vienen cosas, cuando me peleé con Manuel Velasco, vienen cosas de César Duarte y de Pedro Duarte, cuando me destituyen de la UIF, me peleé con Peña Nieto. Ahorita, y eso fue un gran libro. Recientemente publiqué un par de libros colectivos, uno con Sandro García Rojas, otro con Gerardo Rodríguez sobre el lavado de dinero y Marla
Rivera, lavado de dinero, prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. Yo creo que son los textos más importantes y más actuales que hay en esta materia, en esa materia recientemente. Y bueno, estoy escribiendo ya mi libro de memoria sobre la unidad de inteligencia financiera, ya lo tengo terminado. Y me gustaría sacarlo pues, para el próximo año, para la campaña electoral, poder difundir un poco la batalla de Tamaulipas con cabeza de vaca, esto que te decía de García Luna, las denuncias contra Romero de Champs, el asunto de la Sofipo Libertad en Ujú. Querétaro, que involucró incluso a Mauricio Curi y a Francisco Domínguez. Y bueno, la verdad es que fue una gran experiencia, una gran posibilidad de servir a México desde esa trinchera. En Hidalgo me tocaron también cosas muy interesantes, la Universidad Autónoma, la estafa siniestra, poder bajar un sitio de internet en Australia que tenía fotos íntimas de 697 jovencitas hidalguenses. Wow. También son las cosas que te da mucha satisfacción. Poder meter a un violador a la cárcel, poder meter a un feminicida a la cárcel, son cosas que a mí me llenan de satisfacción y de orgullo de haber pertenecido a una institución como la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Y bueno, de cara a lo que viene, pues, muy... ¿Qué es lo que más te emociona del siguiente año? bueno, evidentemente vamos a tener, yo creo que la consolidación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, van a iniciar los procesos electorales. Vamos a tener la elección de 17 gubernaturas. Yo creo que debe por lo menos haber 10 mujeres candidatas. Que veo mucha inclusión en Morena. Es que somos un partido de izquierda. Al ser de izquierda, nuestra posición debe ser evidentemente feminista. Si no somos feministas, no somos de izquierda. Eso, a diferencia de la visión conservadora que es mucho más machista, que señalan que hay como un orden natural de las cosas y hay un rol doméstico para las mujeres. Nosotros no, nosotros pensamos que el espacio, sí, por supuesto, debe estar eh, ocupado por las personas con mayor capacidad, efectivamente, pero pues también hay que entender que hay desigualdades fácticas. Ujú. Y muchos de los logros de las mujeres en su momento, por ejemplo, derecho al voto, el divorcio, la posibilidad del acceso a universidades o a trabajo, generó desigualdades en el plano fáctico. Claro, hubo más acceso al trabajo y a la educación, pero se incrementó el hostigamiento y el acoso sexual. Porque, perdón, eso no le pasa a los hombres, le pasa básicamente a las A las mujeres. mujeres, claro. Por supuesto que hubo un tema de derecho al voto, pero también vino aparejado con un halo de violencia política en contra Ujú. de las mujeres. Y nuevamente eso le pasa mayoritariamente a las mujeres, no a los hombres. Y en el caso del divorcio, la propia legislación, cuando civil, impulsada por gobiernos neoliberales, permitía que la guardia y custodia de los niños y niñas menores de 10 o 12 años fuera para las mujeres, lo cual era, desde mi punto de vista, 3 veces discriminatorio contra la mujer, Claro. porque le otorgaba una doble obligación laboral, una pública y una privada, contra los hombres. ¿Y qué pasa si el hombre quería dedicarse a la guardia y custodia de sus hijos? Y por supuesto, lo más importante, la violación al interés superior del menor. No debemos de pensar quién es, si el hombre o la mujer cuida al menor, sino cuál es la mejor posición de él o la menor en este contexto. Entonces yo por eso soy convencido de la igualdad sustantiva. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha planteado. Tenemos a partir de su presidencia el concepto de igualdad sustantiva en el ámbito constitucional y algo que no teníamos desde de antes. Y bueno, yo cuando salió la posibilidad de ser candidato a Morena, me decían que si no quería impugnar a mi compañera de fórmula que iba en primer lugar, le dije que no, porque no puedo ser incongruente. O sea, Claro. yo o apoyo un discurso de las mujeres o no. Pero no puedo tener un discurso a favor de las mujeres y después impugnar una candidatura porque gané yo la encuesta. Y el resultado creo que ha sido un resultado positivo. Betty ha hecho un gran trabajo en el Senado. Y por otro lado, yo estoy convencido de que necesitamos mandar cartas competitivas al gobierno de Querétaro y mandando un mensaje de lo que podemos hacer. Lo Claro. que desde una perspectiva de izquierda que busca el desarrollo económico, que busca la innovación, que busca la tecnología, que busca el reconocimiento de esos valores que tenemos, el cumplimiento del Estado de Derecho.
Eso es finalmente una de las grandes asignaturas pendientes para nuestro país, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por supuesto para Querétaro. Entonces yo muy contento y perdón por el comercial, pero no me queda la menor duda, vamos a sacar al PAN de la Casa de la Corregidora. Oye, y aquí la gente te quiere muchísimo. Yo soy, Yo veo mucho apoyo a tu persona, o sea, veo mucho apoyo y veo a la gente, te ven como un buen líder para las próximas gobernaturas. ¿Sabes qué? Un tema es interesante, que desde 1931 no tenemos un gobernador en Querétaro que sea originario de San Juan del Río. Entonces la primera posibilidad que se abre pues, en casi 100 años. Entonces creo que es un tema relevante. Enrique Burgos fue presidente municipal de San Juan del Río, pero no era sanjuanense de origen. Y bueno, por otro lado, creo que la gran pregunta es ¿qué queremos? Yo creo que queremos una sociedad ordenada, sin autoritarismo. Queremos una sociedad segura, queremos una sociedad con oportunidades para todas y para todos. Eso es lo que finalmente nosotros desde la Cuarta Transformación estamos impulsando a nivel nacional. Oye, Santiago, y con esta vida, con tantas actividades, con tanto trabajo, ¿cómo encuentras balance? Porque también te acabas de casar. ¿Cómo vives el balance o no lo conoces? No, muy contento. A ver, bueno, tuve un matrimonio previo, tengo tres hijas, ¿no? Dos de un matrimonio previo, otra hija, digamos, intermedia antes de mi actual matrimonio. Y la verdad es que muy contento, muy, muy contento. En lo personal, creo que muy orgulloso de mis hijas, cómo se han ido desarrollando. Y bueno, me tocó una situación particular. Yo conocí a Carla en 1997, trabajamos juntos como asesores en el consejo, sí, para tu edad es como la prehistoria, No, pero, no. pero, pero, pero 1997 y los dos éramos asesores. Ella era asesora de Alonso Lujambio, más cercano al PAN, yo era asesor de Jaime Cárdenas, por cierto, egresado de la Autónoma de Querétaro, 10 de promedio, somos los pocos 10 promedios de la UAC en la licenciatura en Derecho. Y ya mi oficina estaba enfrente de la de ella. Y ahí nos conocimos, amigos nada más. Al final yo me caso, después ella se va a hacer su doctorado a España, regresa, la hacen consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se casa, a mí me hacen magistrado electoral regional, nos volvemos a encontrar. Más o menos terminamos a la misma época nuestras funciones, 2013, y nos volvimos a reencontrar en el Senado en una propuesta sobre reformas a la legislación electoral. Yo era el secretario técnico de una comisión del PAN y del PRD, cosas raras de la vida. Ujú. O sea, yo era el secretario técnico de esa comisión y me tocó como, a propuesta del PRD, evidentemente, y ella iba como experta en materia de fiscalización. Nos volvimos a ver. Cuando yo la apoyo, de alguna forma para que sea magistrada. 2016, me hacen fiscal electoral. Ella concursa para ser magistrada y el ex marido la bloquea. Y entonces yo hablo con el ex marido, yo hablo con su socio, para decirle, pues, oye, pues déjenlas pasar. Y la presento con la izquierda, porque a mí yo siempre fui magistrado electoral a propuesta del PRD en su momento, Ujú. fui fiscal electoral a propuesta del PRD con el apoyo de Morena PT. Y antes de que PRD pues, ya se deshiciera y pasara lo que ya vimos que le Sí, pasó, sí. este, y cuando a mí me destituyen de FEPADE, eh, una de las personas que sale a medios a defenderme es precisamente Carla Humphrey. A mí me toca ese momento, un momento muy complicado, me divorcio, me persigue el gobierno de Peña Nieto, impiden que me contraten, le piden a la gente que no me contrate los Ujú. gobiernos, etcétera, como asesor, como abogado, y me inician carpetas de investigación por tonterías. Y bueno, fue una época como muy complicada. De hecho, vi por ahí que decías que justo en ese momento, cuando te estaba pasando eso, estabas caminando por Reforma pensando como en todos estos temas. En todo, y traicionado por quienes yo consideraba mis amigos. Bueno, el ex marido de mi esposa operando en mi contra para que no pudiera yo ir al Senado a plantear la objeción por la destitución. Bueno, muchas cosas. Pero al final
Marcelo Ebrard me rescata, me acerca, como dije hace un momento, con el expresidente López Obrador. El expresidente me pide que lo apoye en un consejo electoral de Morena y me toca recorrer el país. Me toca ir a defender a Lili Telles, cosa impensable hoy en día, a Sonora. Me toca ir y me peleo con Manfredo Beltrán, es que no, pues no era cualquier cosa. Me toca ir a Baja California, me toca ir a Puebla, me toca ir a Chiapas. Nunca me mandan a Querétaro. Me toca a Guanajuato, me toca a Colima, me toca a Michoacán. Nunca me mandaron a Querétaro, no sé por qué. Al final, el día de las elecciones, me pide Tatiana Cloutier que vaya a Puebla. Dije, "Ay, ¿por qué no me mandaron a Morelos o a Chiapas, una Tabasco, una que ya estuviera muy facilita"? Me toca Puebla y el desastre que organiza Moreno Valle. Bueno, me toca la entrada o el hoy gobernador de Puebla, mi amigo Alejandro Armenta, toma el hotel, creo que NH, que es donde estaba el cuartel de Erika, la esposa de Moreno Valle, y encontramos cómo estaban falsificando las sábanas para cambiar los resultados electorales. Entonces realmente, y luego una llamada de ese día de Olga Sánchez Cordero. Me dice, voy a ser la secretaria de Gobernación y te encargo, que te responsabilizo a ti de que no haya un enfrentamiento en Puebla. Y yo digo, ¿yo por qué? Yo aquí pasaba nada más yo vengo de abogado, penalista, electoral. Sí, sí, sí. Y ya al final logramos que no hubiera confrontación, creo que fue una época bonita, pero digo, para cerrar esta parte, cuando el presidente me dice, oye, ¿qué quieres ser? Le digo, pues, ser ministro de la Suprema Corte. Me dice, no, tus temas de procuración de justicia. Y dije, bueno, pues ahí por ahí hubiéramos empezado. Me dice, no vas a ser el fiscal general, pero idéate algo dentro de la Fiscalía General de la República para que tú puedas estar ahí. Entonces, hacemos una reforma a la ley y ya me mando a hacer una coordinación general que tenía más facultades que el fiscal. Y lo único que le faltaba era un artículo que dijera, y el titular va a ser Santiago Nieto. Se aprueba la ley, pero al final el presidente me dice que si tiene un inconveniente de que me designe titular de la unidad de inteligencia financiera. Digo, no, presidente, pues, usted diga. Me dice, ¿tienes algún inconveniente que se haga de conocimiento hoy? Era 1 de septiembre. Digo, no, presidente, por supuesto que no. Era el día del último informe de gobierno de Peña Nieto. Entonces yo creo que era un mensaje, un quita sonrisas hacia el gobierno de Peña. Y para cerrarte la historia, cuando estoy viendo el organigrama, digo, yo necesito a alguien que le hable de tú a los gringos, que tenga presencia, que sepa idiomas, que tenga actitud. Y en ese momento me llega un mensaje, bueno, al Twitter público, en donde, bueno, entonces Twitter, X, donde dice una amiga, me pone, el karma existe y tú, que fuiste perseguido, ahora tendrás la facultad de perseguir. Wow. Y mi amiga en ese momento se llamaba Carla Humphrey. Y entonces digo, ya sé a quién voy a invitar para que se vaya a la embajada de Estados Unidos en Washington. Y nos sentamos a desayunar. Le digo que si quiere irse a la embajada en Washington, me dice que no, pero que sí quiere trabajar en la UIF como encargada del área internacional. Y dije, bueno, pues, muy bien. Si a mí en ese momento me hubieras dicho, oye, en 3 años te vas a casar con Carla Humphrey, yo hubiera dicho, pues, por supuesto que no, somos amigos. Y ya, eso fue diciembre del 2018 cuando platicamos, empezamos a trabajar juntos. Y ya, pues para noviembre del 2021 nos casamos en Guatemala. ¿Por qué en Guatemala? Porque fue el lugar donde murió mi madre. Ya. Tiene mucho significado para ti. Sí, era un significado para mí. Oye, Santiago, quiero ser muy respetuosa de tu tiempo, porque sé que vas a un evento ahorita justo con la presidenta. Con la presidenta, sí. Y bueno, te quiero agradecer primero por estar aquí, por ser parte del podcast y pronto tu reportaje en la revista. Siempre le digo a la gente que gracias por todo lo que nos comparten, pero sobre todo muchas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, pero no podemos hacer más tiempo, así que, y más que tu tiempo es tan valioso, gracias por estar hoy aquí. Por último, me gustaría que le dieras algún mensaje a la gente. Tú tienes una trayectoria impresionante, has pasado por muchos retos.
¿qué le dirías tú a la gente que está hoy en día enfrentándose justo también cada uno en sus propios retos? ¿Cómo te recuperas y cómo renaces como el ave fénix, así como tú? No, a ver, yo creo que la pregunta es, ¿quién dice que no se puede? Me tocó irme a estudiar la maestría, moverme en metro en la Ciudad de México, trabajar, vivir en la colonia obrera en la Ciudad de México para empezar mi carrera profesional. Y ese es, ¿quién dice que no se puede? ¿Y quién dice que no se puede llegar a la casa de la corregidora? ¿Quién dice que no se puede? Sí, pronto. Muchas gracias por estar hoy aquí. Al contrario, muchísimas gracias. A toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido y no se pierdan esta pronto. No solamente va a ser parte de esta entrevista, sino que lo van a poder ver en nuestra revista Encontrando Líderes. Gracias. Muchísimas gracias.